Amigos emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Saúl Favela, corredor público número 12 de la Plaza de Aguascalientes, y esta es la tercera sesión del curso jurídico para emprendedores. Hoy vamos a ver las cuestiones jurídicas para emprender más importantes, aquellas cuestiones que no debemos dejar pasar para que nuestro negocio sea un éxito y que estemos cumpliendo con la ley. Importantísimo todas estas cuestiones para dedicarnos a lo que más nos importa, hacer que nuestro negocio produzca. Así es que vámonos. La primera cuestión, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas, fiscales para iniciar un negocio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos contemplar? ¿Cuáles son los permisos, licencias, trámites? ¿Hacia dónde vamos a ir para que nuestro negocio sea un éxito y podamos estar cumpliendo, que no tengamos sanciones y que sobre todo nuestro patrimonio esté protegido? En la siguiente diapositiva vamos a ver que en un inicio debemos determinar si eres una persona física o si constituyes una persona moral. Esto es algo que hemos venido tocando a lo largo de todo este curso en las otras dos sesiones y que debemos estar seguros de qué es lo que más nos conviene. Si vamos a trabajar como una persona física de manera unilateral o de manera individual más bien, vamos a prestar el servicio, vamos a vender nuestros productos, pero ahí es muy importante considerar que no estamos separando el patrimonio de nuestro negocio de nuestro patrimonio personal. Entonces, como lo comenté en otra ocasión, la casa, el coche, el refri, la tele que tenemos en nuestra casa van a ser bienes con las que haremos frente a las obligaciones que podamos tener con nuestro negocio en caso de que algo malo pasara. Entonces, eso es importante cuando trabajamos como persona física. Como les comenté anteriormente, hay varios regímenes fiscales con los que se puede trabajar como persona física. Ya comentamos del régimen de incorporación fiscal y sus beneficios, del régimen de persona física con actividad empresarial, la manera en que tributa, y también está el régimen de persona física por honorarios. Hay incluso un régimen parcial o un régimen adicional como persona física de asimilados a sueldos y salarios. Entonces, si determinamos que eres una persona física para iniciar un negocio, es común que trabajes de manera individual si no tienes socios y no quieres constituir una empresa, pero lo importante es considerar que trabajar como persona física implica combinar nuestros patrimonios, el del negocio y el personal, y que eso, en tanto no separemos, vamos a seguir haciendo frente con todo nuestro patrimonio. Como persona moral, en la mayoría de los casos, se divide el patrimonio personal del patrimonio de la empresa y los socios van a responder frente a terceros hasta por el monto de lo que aportaron. Si cada uno de los socios puso 50,000 pesos para iniciar el negocio, puso 5,000 pesos o puso incluso 1,000 nada más, ese socio va a responder únicamente por los 1,000 pesos que puso, el otro socio por 5 y el otro por 50. Y eso hace que tengamos una seguridad o cierta certeza de hasta dónde llega nuestra responsabilidad en el desarrollo del negocio. Pero para constituir una persona moral es importante considerar que el número de socios tiene que ser mayor a 2. ¿Quién será el administrador? ¿Cuál será el monto de las aportaciones? Y ¿qué es lo que hará cada uno de ellos? Sabemos que existe la excepción, que ya lo vimos en otro curso, en otra de las sesiones, de la sociedad por acciones simplificada, que es un tipo social, el único en México, que acepta la unipersonalidad. Ok, vamos con la siguiente diapositiva porque entonces vamos a hablar de las cuestiones fiscales. Tenemos que generar el Registro Federal de Contribuyentes, el famoso RFC de la empresa, ante el Servicio de Administración Tributaria, es una cuestión obligatoria. Recordemos que un negocio que no da para pagar impuestos no es negocio, entonces hay que cumplir con las cuestiones fiscales para poder pagar impuestos y desarrollar nuestro negocio. Yo sé que a muchos no nos gusta, pero es lo correcto, es lo que debemos hacer y es una manera de estar tranquilos desarrollando nuestros negocios. Entonces, al registrarte en el SAT puedes acceder a un sinnúmero de instrumentos financieros como préstamos con los que puedas hacer el negocio, o bien hay programas de gobierno para microempresas pequeñas, para pymes, que nos pueden funcionar bastante bien, pero para todo esto es importantísimo estar dado de alta ante el RFC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para darnos de alta en el RFC? Hay que sacar una cita como persona física o como persona moral, según sea nuestro caso, y si es persona moral, tiene que ir el representante legal, ya sea el administrador o alguien que tenga facultades suficientes y que va a fungir como representante legal de la empresa ante el SAT, y llevar el acta constitutiva, si hablamos de persona moral ahorita, el acta constitutiva de la empresa en donde se le den facultades a esta persona, o si se le otorgaron facultades al representante legal en otro instrumento, llevarlo también, llevar copia de su identificación y tramitar el RFC de la empresa para darla de alta y que posterior a eso puedan ya abrir cuentas bancarias y todo eso.
Si es persona física, igualmente tiene que tramitar la cita en el SAT para contar con su registro o incluso descargarlo de la página del SAT con su constancia de situación fiscal en donde ya tiene un RFC. Importantísimo que todas las personas estemos dados de alta, seamos persona física o moral. Posterior a eso es necesario sacar una nueva cita o a lo mejor en la primera cita se puede hacer todo, una cita para tramitar la firma electrónica avanzada, que es la manera en la que estaremos cumpliendo con nuestra obligación y presentar todas las declaraciones, hacer pagos y todo eso. Se requiere la FIEL, ahora se le llama e.firma, que es la firma electrónica avanzada del SAT. De igual forma, si alguno de tus clientes requiere factura, el estar registrado ante el SAT te permitirá brindarles el servicio y el servicio estar dado de alta, obviamente genera confianza de que eres una empresa seria, que cumple con sus actividades, con sus negocios, con sus obligaciones fiscales y que por lo tanto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Si tu negocio es sustentable, existen algunos incentivos fiscales como la reducción de pago de impuestos sobre la renta, agua, predial o nómina, muchas cuestiones que puedes deducir y que son gastos necesarios para poder cumplir con la actividad que tienes registrada ante el SAT. Entonces, es muy importante que contemos siempre con los medios suficientes para darnos de alta y que en nuestra estructura estemos contemplando el pago de impuestos y las deducciones que vamos a tener al adquirir servicios o comprar productos necesarios para la realización de nuestra actividad. Muy bien, vamos con el siguiente, las cuestiones jurídicas, y esto es el registro ante el IMSS. Para evitar multas o sanciones, debe hacer el registro de toda la plantilla de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La ley del IMSS establece que los empleadores tienen hasta 5 días para dar de alta a todos sus trabajadores, aun cuando la compañía esté conformada solo por uno. Es recomendable siempre registrarse ya como patrón ante el IMSS para evitar multas. Siempre es muy importante tenerlo ya preparado para cuando estemos contratando trabajadores. Tenemos 5 días, recuerden, para poderlo dar de alta. Hacer el registro del IMSS va a permitir que todos los empleados de la compañía, de la empresa y tú como emprendedor cuenten con la seguridad social que dicta la ley. Además, estarás garantizando para todos la oportunidad de acceder a prestaciones del gobierno como créditos hipotecarios o afores. Entonces, es importante, recordemos que un negocio que no da para esto, entonces no es negocio. Tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio, buscar por otra forma, pero siempre cumplir con el pago de aportaciones patronales, pago de seguridad social y también con el pago de impuestos. Vamos con la siguiente cuestión jurídica que debemos considerar para desarrollo de nuestros negocios. Y estamos hablando de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Entonces, puedo hablar de que en México la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual establece que podemos explotar aquellas creaciones que hayamos registrado como propias con aplicación industrial y comercial por un periodo determinado. Pero bueno, me quiero ir un poquito más allá. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hay 2 vertientes principales que son derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor son aquellas creaciones artísticas, como puede ser una canción, una obra de arte, a lo mejor una pintura, una escultura, un diagrama, un diseño. Todo eso son obras que están protegidas por el derecho de autor, son creaciones artísticas, expresiones artísticas y que tienen cierta protección. En ese sentido, es importante ir ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para registrarlas y que se reconozca quién es el creador y posteriormente se puedan explotar los derechos patrimoniales. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando del reconocimiento que tiene la persona que creó esa obra o que la ejecutó, para que se le reconozca siempre como que él es el creador. Y en segundo lugar están los derechos patrimoniales, que este es ese derecho que tiene el creador de explotar la reproducción o el uso de su obra y percibir beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una canción, si el compositor de esta obra, que ya registró su obra, fue plasmada en un soporte, que es a partir de ese momento que cuenta con la protección, se plasmó en el soporte, se registró y le empieza a explotar para que algún otro intérprete o algún ejecutante la grabe y posteriormente la comercialice o la cante en algún concierto, la toquen. Por todo eso, el creador tiene derecho, el compositor tiene derecho a recibir regalías e incluso puede pactar con alguien el que otra persona reciba parte de las regalías a cambio de cuestiones distintas según lo que vayan negociando.
Entonces, eso es por lo que se refiere a derechos de autor. Ahora bien, cuando nos referimos a propiedad industrial, estamos hablando de marcas, patentes, aviso comercial, nombre comercial y cuestiones que están relacionadas con la explotación de una creación o la explotación de un nombre que nos diferencie de cualquier otro producto o servicio. Entonces, ahí estamos hablando de marcas. Eso se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y hay una cuestión importante. En noviembre del año pasado, es decir, noviembre de 2020, entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Es una nueva ley que va a cambiar todos los parámetros a los que estábamos acostumbrados a trabajar en materia de propiedad industrial. Desde la manera en la que solicitamos las marcas, a partir de qué momento son sujetas de protección, antes era, a partir de que nosotros solicitábamos el registro de una marca, a partir de ahí empezaba la protección, independientemente de que esta marca nos fuera otorgada o no. Si se otorgaba, la vigencia de la marca era a partir de que solicitábamos. Ahora no, ha cambiado. Ahora es a partir de que se nos otorga el registro empieza la protección. Eso hace una gran diferencia, pero bueno, estamos hablando de propiedad intelectual como una de las cuestiones importantes que debemos considerar para emprender. Entonces, vamos a partir de lo básico, nuestra marca. Cuando nosotros registramos nuestra marca, es decir, la expresión que va a diferenciar nuestro producto o servicio de cualquier otro del mismo tipo, debemos considerar que es algo original y que están diferenciadas por clases. ¿A qué nos referimos con esto? Las marcas están diferenciadas por los diferentes tipos de producto o de actividades que representen o que estemos considerando. Entonces, cuando una marca ampara un producto, por ejemplo, pelotas, un tipo de pelotas o ropa, ¿no? Estará en diferentes clases, por lo cual nosotros podemos reservar o podemos registrar una marca para una clase en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de ropa, es una clase, que es clase 25, si estamos hablando de bebidas, entonces a lo mejor sería otra clase, que si no me equivoco es la 32, cuando estamos hablando de botanas sería la 30 o alimentos. Entonces la marca que nosotros utilicemos nos va a dar el derecho en el momento de registrarla y que nos concedan el registro de la marca, nos va a dar la exclusividad de uso de esa marca y que nadie más que se dedique a lo mismo pueda hacer uso de esa marca. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué tipos de marca hay? Principalmente estamos hablando de tres, bueno, hay marcas tridimensionales y otras cuestiones, pero bueno, por regla general, lo más común, hablamos de marca nominativa, marca innominada y marca mixta. ¿Qué carambas es eso? ¿Ok? Porque así lo establece la ley, ¿no? Y así lo vemos en los formatos del INPI y así lo encontramos en todos lados. Y nos quedamos de así es cuando vemos que, y te preguntan, ¿tu marca va a ser nominativa, innominada o mixta? Hombre, caramba, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, es muy sencillo. Una marca nominativa es cuando se refiere a la expresión. Por ejemplo, equipos impresionantes, ¿no? Que fuera una marca de computadoras, por ejemplo, ¿no? Y esa es la marca, equipos impresionantes. Si bien esta es descriptiva, probablemente no sería lo óptimo, pero sí hay marcas muy conocidas que sabemos que esa marca es nada más la expresión independientemente de si tiene logotipo o no. Entonces, esa marca, al no tener logotipo, se le considera como una marca nominativa. Ahora, de otra forma, una marca en donde únicamente tienes una imagen, que es lo que lo diferencia, como aquella, el mejor ejemplo es aquella marca de ropa deportiva de la Palomita. Esa Palomita, que conocemos todos, es una marca innominada, porque no tiene texto, es únicamente la Palomita. Sabemos muy bien a qué marca nos referimos con esa ropa deportiva. Y está protegida también por la ley del derecho, por la ley federal de protección a la propiedad industrial y no tiene ningún texto. La combinación de ambas, cuando tiene texto y tiene una imagen, tiene un gráfico, se le llama mixta. Es una marca mixta. Entonces son los tres tipos de registrar la marca más comunes. Hay otras marcas tridimensionales, por ejemplo la botella esta de refresco que conocemos todos, o también hay, por ejemplo, ya algunas marcas que son olfativas, son fragancias que se pueden registrar como marca, y el caso más común que conocemos y de las primeras que se registraron así es ese tipo de plastilina para niños que viene en botes, que tiene un olor muy característico. Ese olor característico de ese tipo de plastilina para niños es una marca, ¿no? Ese aroma. Y también hay, por ejemplo, marcas que son auditivas, que es una secuencia de sonidos o una melodía que son característicos de una marca.
como lo hubo en su momento de una compañía de telefonía celular, ¿no? Que ya sabíamos que esa combinación de sonidos era descriptiva o identificaba a la marca dentro del medio de la telefonía celular, ¿no? El pap, 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 pap. Yo sé que no, lo mío no es cantar, pero bueno, es una forma de saber a qué nos estamos refiriendo y creo que la mayoría que pase de 30 años sabe de qué estoy hablando y cuál era esa marca de teléfono que ya no existe. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les comento, si quieren saber cómo registrar la marca, para darse una idea pueden entrar a la página que está en la diapositiva, que es eservicios.impi.gov.mx, diagonal CIMPI, diagonal. Sin embargo, es muy importante hacer una búsqueda de anterioridades, una búsqueda fonética para saber si la marca que queremos registrar está disponible. Ojo, puede que no haya una idéntica, pero que pueda inducir a confusión al público consumidor. Eso significa que nos van a negar el registro de la marca. Entonces, el análisis que hagamos previo a la solicitud de registro es importantísima. Igual, que la solicitud de registro de la marca sea en la clase que corresponda. Si nosotros vamos a registrar una revista, que sea en la clase que le corresponde y no lo hagamos en la de pantalones o en la de comida, porque entonces nuestra marca no va a tener la protección necesaria para poderla utilizar y probablemente haya alguien que sí tiene la marca registrada en la clase correcta y podemos tener problemas legalmente después con esa persona. Vamos con la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de cómo documentar nuestros contratos. Ya en la sesión de ayer platicamos de la importancia de los contratos en el desarrollo de negocios. Sin embargo, es muy, muy importante que se firme un contrato con todas las personas con las que trabajamos, por ejemplo. Hay diferentes tipos de contrato. El contrato que firmas con un cliente no puede ser el que firmas con un colaborador, mucho menos el que firmas con un proveedor. Entonces, los datos de que de alguna parte, si los datos de alguna de las partes involucradas van cambiando, entonces tienes que actualizar los datos de ese contrato, por ejemplo, el domicilio, que eso es lo más común. Firmas un contrato y señalas como domicilio para recibir y oír todo tipo de notificaciones relacionadas con el contrato, con el cumplimiento del contrato. La casa marcada con la letra A de la calle tal. Si te cambias de domicilio y quieren notificarte algo, ya no va a ser posible porque no estás en ese domicilio. En ese sentido es importante actualizar cada que cambien las circunstancias, que vayas actualizando las cuestiones que vayan cambiando respecto del contrato y lo más común es eso, el domicilio. Ahora bien, vale la pena que cuando un contrato es complejo, cuando las condiciones no son las más sencillas, que te asesores de un abogado. Y esto es algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender como empresarios porque te quieres ahorrar los honorarios del abogado. Entonces dices, bueno, voy a bajar de internet un machote, un formato de contrato para poder hacerlo y cumplir. Ya tengo contrato. No basta con tener contrato. Debe ser un contrato que realmente refleje el tipo de servicio que estás adquiriendo o el tipo de servicio que estás prestando, lo que estás comprando o lo que estás vendiendo, cuáles son las condiciones, el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Importantísimo, porque si no, tener un contrato que no nos proteja, que no considere realmente el tipo de servicio o de producto que estamos adquiriendo o prestando, en este caso va a ser mucho más complicado porque no nos va a servir. No es una herramienta para defendernos en caso de incumplimiento o cuando hay problemas, entonces no nos va a servir de nada y vamos a quedar indefensos. Recordemos algo, que sea poco probable no significa que no sea posible. Entonces los contratos deben reflejar realmente lo que vamos a hacer o lo que vamos a recibir. Entonces, algo importante también, cuando vamos con el médico le decimos, no le llamamos al doctor, le decimos, oye, mándame una receta de alguien que le haya dado gripa hace 2 semanas o hace poquito para usar yo lo mismo. Tenemos que ir a que nos revisen y que nos hagan un chequeo y que nos den la receta que realmente necesitamos. Tampoco le hablas al arquitecto para decirle, oye, mándame unos planos de una casa de dos pisos para ya usarla y ya. Pues no. Necesitas que te hagan los planos de acuerdo a tus necesidades. En los contratos pasa lo mismo. Muchas veces por querernos ahorrar el abogado, bajamos un formato de internet y resulta que lo que estábamos haciendo no era arrendamiento, era comodato. Y entonces ya no cumple con los requisitos, no refleja y estamos desprotegidos. Recordemos que los formatos de contrato encontrados en internet no siempre nos van a funcionar. Registro de dominio de internet. Esto es algo que no siempre encontramos cuando vemos tutoriales o buscamos información. Pero hoy por hoy el comercio electrónico es tan importante para poder desarrollar un negocio como lo puede ser tener un local o estar constituidos. El registro de dominio de internet no es otra cosa que el nombre exclusivo que se le va a asignar a un sitio web. El
misitio.com, misitio.com.mx. Ese tipo de cosas es una manera de que te encuentren en la red y que puedas tener mucho más tráfico y que la gente que te conozca adquiera tus productos o tus servicios. Entonces, la manera de identificar y traducir una dirección IP es facilitando la posibilidad de encontrarla en Internet. Para eso tienes que acudir a un registrador, que los encuentras también en Internet, hay muchos. El principal en México es el que tiene los dominios.com.mx, pero puedes registrar cualquier terminación. Y no obstante, para que la página sea visible, hay que contar con otros elementos, que si bien esto ya no es algo tan jurídico, necesitas un dominio de Internet, necesitas hospedaje web y contar con los elementos más allá del dominio, ¿no? El hospedaje, el hosting, el servidor y todas esas cuestiones que ayudarán a que la gente te encuentre en Internet y no solamente a través de una página de redes sociales, sino que sí tengas una página de Internet que le va a dar mucho más certeza o más confianza a tus clientes de que eres una persona seria, de que tu empresa realmente es seria. Pero vámonos con la identificación del IP. Entonces, el siguiente, en el registro de nombre de Internet es importante que quede registrado a nombre de la empresa que estamos iniciando, o si todavía no tenemos una persona moral, no la hemos logrado constituir, entonces que en su defecto quede a nombre de uno de los socios y que posteriormente lo ceda a la empresa. ¿Por qué? En alguna época hubo algunos prestadores de servicios que lo que hacían era que cuando el cliente les solicitaba el registro de un dominio de Internet, ellos prestaban un servicio integral, registraban el dominio, prestaban el servicio de desarrollo web, diseñaban la página web y además el servicio de hospedaje, ¿no? Y generaban los correos electrónicos y también prestaban ese servicio, ¿no? del hospedaje para los correos electrónicos. El problema es que cuando el cliente, es decir, la empresa que le solicitó ese servicio, entre ellos el registro del nombre de dominio, quiere cambiar de proveedor, entonces lo que hacía ese prestador de servicios es decirle, bueno, sí, vete con tu proveedor, pero el dominio es mío, está mi nombre, entonces no te voy a dar los DNS o no voy a hacer yo el cambio para que puedas tú trasladar tu página a otro servidor utilizando este dominio de Internet. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros contratemos un servicio en el cual estemos registrando un nombre de dominio de Internet, quede a nuestro nombre o nombre de alguno de los socios o nombre de la empresa. Lo ideal es que quede a nombre de la empresa, pero bueno, si por alguna razón esto no se puede en ese momento, entonces debemos considerar que el dominio de Internet no esté a nombre de un tercero, porque corremos con ese problema. Y créanme que puedes evitarte el irte a un arbitraje en resolución de disputas por nombre de dominio, porque aunque tú seas el dueño de la marca o del negocio que tiene ese nombre, pues no eres el dueño del dominio, ¿no? Y entonces se puede lograr algo siempre y cuando tengas la marca o cuentes con los elementos para acreditar que tú eres el dueño de ese negocio y que la otra persona que registró el dominio no tiene ninguna relación o ninguna actividad mediante la cual deba utilizar ese dominio. Pero bueno, podemos ahorrarnos problemas y lo importante es registrar el dominio de Internet a nuestro nombre. Los registros de actividad por Internet. Esto significa que podamos registrar la dirección de IP en la Corporación para Asignación de Nombres de Dominio de Internet y de esta manera podremos proteger la dirección electrónica de nuestro negocio y seguir los pasos que generarán más ventas y contrataciones, pues los potenciales clientes tendrán la confianza de que eres un negocio establecido formalmente. Hoy por hoy, yo sé que las redes sociales es algo importantísimo, nos ayudan mucho a difundirnos, a que la gente nos conozca y sobre todo, posterior a la pandemia, en ese tipo de circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, pues las redes sociales nos ayudan mucho a generar tráfico, a que la gente nos conozca y nos compre, pero la certeza o la confianza que da tener una página de Internet debidamente hospedada con nuestro dominio, tener un domicilio físico y la forma en la que los clientes puedan contactarnos de manera directa y nos puedan ubicar, además de dar mucha certeza, nos ayuda muchísimo a estar protegidos legalmente. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de permisos y licencias. Esto es algo que normalmente conocemos como el talón de Aquiles del emprendedor. Tenemos el modelo de negocio, padrísimo, sabemos cuál es el producto, estamos innovando muchísimo, tenemos algo muy bueno que toda la gente va a querer comprar. Sin embargo, nos cambiamos a una casa y resulta ser que la casa donde ponemos el negocio tipo Steve Jobs en un garage no tiene uso de suelo, ¿no? Y entonces, como no tiene uso de suelo, los vecinos ya están quejándose porque están todos los coches y la gente que va ahí y porque entran y salen cosas, lo están usando de bodega y entonces el camión no dejó entrar a la señora de al lado, ya es un problema. Vamos a verificar cuando rentemos un lugar que tenga el uso de suelo correcto o que se pueda tramitar el cambio de uso de suelo para poder establecernos ahí.
De lo contrario, es probable que en muy poco tiempo que tengamos que cambiarnos o incluso que la autoridad vaya a hacer una inspección y nos multe o nos clausure. Y lo que menos queremos cuando estamos arrancando un negocio o estamos desarrollando nuestra empresa es que nos clausuren el establecimiento porque no cumplimos con el uso de suelo. El siguiente es la declaración de apertura de establecimientos mercantiles. Importantísimo. Cuando echamos a andar nuestro negocio, tenemos ya el uso de suelo, nos estamos estableciendo y contamos con un plazo. Normalmente depende mucho de municipio a municipio en cada estado, pero es alrededor de 5 días. A partir de que nos establecemos, tenemos que ir ante la autoridad y hacer el aviso de declaración de apertura de establecimiento y obtener a su vez, que es el punto número 3, la licencia de funcionamiento. Hay ciertas actividades que para poderse prestar, para poderse llevar a cabo, requieren de una licencia de funcionamiento por parte del municipio. Entonces hay que revisar muy bien si requerimos una licencia de funcionamiento y tramitarla. Realmente no es costoso, invertimos mucho más en otras cosas. De esa manera nos vamos a evitar clausuras, vamos a evitar problemas, sanciones y vale más la pena cumplir con la ley. Ahora bien, el anuncio exterior. Si tenemos un local y queremos empezar a vender al público, queremos poner un anuncio impresionante, padrísimo, enorme en la parte de afuera para que todo el mundo que pase quiera entrar a nuestro local y comprarnos. Sin embargo, hay ciertas zonas que pueden estar catalogadas o requerimos que la autoridad municipal autorice el anuncio que vamos a colocar. Incluso cuando este es muy grande o puede tener un impacto urbano, tenemos que irnos a una Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Gestión Urbanística, dependiendo de cada estado. Entonces es importante que consideremos que no es suficiente mandar a hacer un buen anuncio, ponerlo y que sea muy llamativo, porque en ocasiones necesitamos un permiso especial para eso. Entonces hay que revisar eso y no dejarlo de lado, porque incluso puede ser sanción, podemos hacer los acreedores a una sanción o que nos clausuren el anuncio o incluso el establecimiento. Permiso ambiental de funcionamiento. Dependiendo de la actividad que vamos a llevar a cabo, debemos considerar entonces si vamos a manejar residuos peligrosos, del tipo de basura que vamos a generar, si va a haber desprendimiento de olores, si va a haber humo, si va a haber transformación, entonces probablemente vamos a requerir de un permiso ambiental de funcionamiento. Esto es importante porque igual las sanciones por daños ambientales por parte de la autoridad pueden ser muy altas y aparte estaríamos perjudicando tal vez a la gente de la zona por la emisión de gases, de humo, residuos, incluso por el ruido que estamos generando. Entonces no lo dejemos de lado y también dependiendo de lo que vamos a hacer hay que revisar si no necesitamos un permiso ambiental de funcionamiento. Ok, por mi parte es todo, les agradezco muchísimo acompañarnos, recuerden nos queda una sesión todavía y en esta parte estuvimos estudiando cuáles son las cuestiones de permisos y licencias más importantes para poder funcionar, para que nuestros negocios se desarrollen de manera adecuada y que nos ahorremos muchísimas multas y problemas emitidas por la autoridad. Nos vemos mañana, cualquier cosa, seguimos a la orden y no dejemos de emprender. Hasta la próxima.